Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Hoy con una aclaración preliminar que hace. El programa lo hacemos con Raúl Canicova y Horacio Pañi, pero hoy Horacio Cañi está ausente con aviso. Lo va a estar por un tiempo porque tuvo un problema de ligamento de rodillas que le obliga a guardar reposo. Entonces nos pidió especialmente que lo reemplazáramos para no dilatar estos programas, porque estos programas se graban con anticipación y entonces al pasarlo queda un desfasaje. Para no hacer un hueco muy grande en los programas, lo vamos a hacer este y el siguiente con Raúl. Correcto, pero, sí, por supuesto, pero claro, en realidad el hueco no es en el programa, sino el hueco que deja él, porque siempre aporta cosas muy interesantes. Y él nuestro querido amigo, es un amigo. Yo diría que es uno de los que más amigo sabe y estudioso. En materia de investigación. Un amigo y un estudioso importante, por supuesto, y siempre sus opiniones son atendibles y atinadas, ¿no? Por eso lo lamentamos su ausencia, por supuesto, ¿no? Claro, pero en este caso él nos pidió que lo reemplacemos. Sí, por supuesto. No, que nos tomamos el atrevimiento de hacerlo sin la presencia de él. Sí. El tema de hoy y el del próximo programa va a ser lo que yo llamo la cuestión alemana. ¿Cómo se trató a Alemania en la posguerra? Nosotros ya hemos visto las circunstancias que rodearon la inmediata posguerra, con el Plan Morgenthau y con la división de Alemania. Ahora el Plan Morgenthau y su sucursal, el Plan Kaufmann, que es una hijuela del Plan Morgenthau, que no se llegó ni a aplicar, pero hubo una hijuela, ¿no? Y todas las que suponía la castración las circunstancias que acompañaban al Plan Morgenthau, porque las disposiciones que había dictado Adenauer, por ejemplo, Eisenhower en su momento, sobre no confraternización con la población civil y todo. Hay que arrancar eso de Morgenthau, sí, pero había una hijuela, el Plan Morgenthau, que es el Plan Kaufmann, que suponía la castración del pueblo alemán y la anulación de todos los estudios universitarios que se estudiaban estudios elementales y lo convirtieron en un pueblo de labradores y agricultores. Eso es lo que se proponía. Y la castración. La hipótesis máxima era sobre la castración, esterilización, esterilización, que es una forma de castración, ¿no? Lo de la educación sí, el Plan Morgenthau preveía el no desarrollo de educación superior en Alemania y básicamente la transformación de Alemania en un estado agrícola a nivel de subsistencia, etcétera. Que conste que ese programa, en realidad, que todos dicen, sí, se formuló, era muy exagerado, pero no se aplicó. No es cierto. Se aplicó. En parte, como no, se aplicó en forma el pura, año pero 1947, que sería cuando arrancamos ahora, es decir, después que pasó lo peor de la inmediata posguerra, con las violaciones, con la ocupación, los saqueos, con la transformación del pueblo alemán, tanto prisioneros de guerra como también civiles, en mano de obra esclava. Sí, exactamente. Porque, ojo, que hasta el año 1949 no se liberaban los prisioneros de guerra alemanes porque estaban siendo utilizados como mano de obra esclava. Exacto. Y los rusos, sus prisioneros, los siguieron usando como mano de obra esclava ya entrada la década del 50. Hasta 1955, sí. Que los largaron masivamente en diciembre del 55. De allí que cuando yo llamo a esto cuestión alemana es cómo se reconstituyó Alemania en la posguerra, en qué forma los aliados reconstituyeron la presencia de Alemania, porque en realidad no lo hicieron ni por benevolencia, ni mucho menos por filantropía, sino por necesidad de su propia incapacidad para poder controlar los destinos de Europa en forma directa, sobre todo en Europa Central, cuando estalló la rivalidad entre las dos superpotencias que se repartieron el mundo en Yalta, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, que el problema, digo siempre yo, no fue Yalta, fue Potsdam, porque Yalta fue el diseño. Y Potsdam era la instrumentación. Cuando vino el momento de la implementación, ahí se armó. Son dos actos, es como una ópera en dos actos. ¿No? El primer acto es Yalta, el segundo es Potsdam, por supuesto. Pero lo que hay que decir es esto: en realidad, ninguno de los dos planes contemplaba algún
respiro para Alemania o las Alemanias que quedaron. Ya que podemos hablar de 4 Alemanias. Una ocupada por los soviéticos y la otra dividida en 3, aunque funcionalmente era una, pero que era la zona británica, la zona francesa y la zona americana. Y eso siguió existiendo, yo lo dijimos fuera del foco, pero ahora lo digo directamente. Quien visitaba Alemania hasta el año 90 veía que en determinados, por ejemplo, en Múnich estaba en la Rathaus, o sea, en la municipalidad, estaba la bandera alemana, por supuesto, y la bandera norteamericana. Si uno iba a Baden-Baden, ¿no es cierto?, o a Freiburg, estaba la bandera alemana y la bandera francesa. Y si uno iba a Hamburgo, estaba la bandera alemana y la bandera británica, porque había subzonas. Por supuesto, esas subzonas administrativamente funcionaban porque eran en realidad los aliados occidentales, en ese sentido sí autorizaron, por eso salió de ahí nació la República Federal, ¿no es cierto? Que después vamos a leer algunos artículos de la Constitución de la República Federal. En realidad hubo 2 instancias. Primero, ya formalizada entre el 46 y 47, lo que llamaban la bizona anglo-norteamericana, a la cual después se sumó Francia, que en realidad ocupaba una porción menor, la parte de Baden-Württemberg, la parte del sudoeste, y se creó la llamada trizona. Pero, recapitulando lo que ya hemos tocado, las desinteligencias del Comando de Ocupación Aliada que seguía rigiendo Alemania. Yo no sé si el Comando de Ocupación Aliada, el nombre exacto era, creo que, Consejo Militar de Ocupación de Alemania, ¿no? El símbolo en chiquitito era Berlín, viste que Berlín estaba totalmente dentro del territorio soviético, sin embargo estaba partida en 4 la ciudad. Claro. Y eso también se veía en las ciudades. Claro, aparte de la división de zonas, estaba la división específica de Berlín, como también fue Viena. Viena también fue dividida entre 4. Por supuesto, más allá de que no hubo una ocupación como en Alemania, en 4 zonas. Pero el tema es importante, ¿por qué? Porque para dar una radiografía del mapa alemán de posguerra, lo que se toma en cuenta es la superficie de Alemania con las fronteras al 31 de diciembre de 1937. Todos los documentos oficiales, y ahora aceptados por la Alemania unificada también, es que todas las consideraciones políticas, militares, legales, jurídicas, arrancan de esa fecha. ¿Por qué? Porque fue previo al Anschluss, a la anexión con Austria, y fue antes del Pacto de Múnich de los Sudetes, por los cuales los aliados habían aceptado y reconocido la por eso validez de las fronteras al 37. Todo eso se desconoce desde ya. Que fue declarado un absurdo, fue declarado el Pacto de Múnich, firmado por las 4 potencias, fue declarado nulo ex nunc. Claro, como si no hubiera existido. Como si nunca hubiera existido, cuando tendría que haber sido ex tum. Exactamente. El problema, creo yo, que habría que decirlo y hay que repetirlo muchas veces porque esta noción no circula, es que en realidad lo que después se llamó República Federal de Alemania y Alemania Democrática o Alemania DDR, Alemania Oriental, en realidad son 2 estados, pero no son ni 2 naciones ni 2 países. Son 2 zonas de ocupación que tienen un estado, porque el estado jurídico y administrativo es para el funcionamiento de las cosas. Es como si uno tuviera un vehículo y lo usa para una cosa u otra. Es funcional. Son estados funcionales, no soberanos. Después lo podemos profundizar, pero claro, ahí vamos a tener que tocar la controversia de cuál es el verdadero estatuto de Alemania hoy unificada. Que es una potencia económica, pero un satélite político. Exactamente. Pero no nos adelantemos. Para dar una imagen gráfica, la superficie reconocida a Alemania después de la guerra, 37. Cuando termina la guerra, se reconoce a Alemania con las fronteras del 37, restándole las provincias orientales que fueron directamente usurpadas por Polonia y la Unión Soviética. Sí, exactamente.
Una contradicción con los principios aliados que venían desde la Carta del Atlántico hasta la Carta de Naciones Unidas, sí, porque prohibían expresamente las guerras de agresión y la conquista de territorios que no fuesen propios. Sin embargo, se hizo excepción y a Alemania, sí, le fueron quitados territorios. Que está en la Carta del Atlántico, de algún modo está insinuado cuando dice que todos los países, sí, del mundo serán soberanos, aún los más pequeños, y, sí, hemos visto que la realidad no fue así, o sea, en el concepto sí, en la realidad no, y además dice, salvo aquella ideología que el mundo ha rechazado, que es el fascismo y sus subsidiarios o cualquier cosa que se le parezca. Sí, sí. Con lo cual permite, sí, que yo diga, este señor es fascista, este señor no lo es, sí, este señor no me gusta y por lo tanto es tal cosa. Bueno, deja el arbitrio en manos, claro, de un papel, de un documento claro, ad hoc funcional de ese momento, sí, y lo aplica sobre una realidad que ni siquiera todavía existe, sí, sí, sobre una realidad futura. Ese disparate, que es un disparate jurídico y político, conduce, bueno, sí, evidentemente conduce a tempestades. Esas cosas, esas lluvias después traen inundaciones. Sí, es imposible que eso funcione de esa manera. Bajo un esquema de sometimiento que aún se mantiene hoy. Si vos me decís, bueno, lo que pasa es que este es un documento muy disimulado, la Carta del Atlántico, de futuro sometimiento y esclavitud de los países que no acepten esto, sí, ahí empezamos a ponernos de acuerdo. Sí, pero sí, eso no es protección de nadie, sino sometimiento. Sí, sí, por eso no hay soberanía. Yo insisto, las dos Alemanias, desde su nacimiento, desde el 45 hasta la fecha, habría que revisar el estatuto, sí, no tienen soberanía. Sí. No hay una unión económica y administrativa. Habría que rescatar el concepto que le fue, sí, impuesto a China durante el siglo XIX y que ahora, sí, la China moderna, superpotencia, se lo está, sí, refregando por, sí, las narices a los, sí, países occidentales, sí, sí, el concepto de tratados desiguales. Sí, 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 sí. Tratados donde una de las partes está imposibilitada a ejercer su soberanía. Exactamente. Pero para imagen de los espectadores, aunque no gráfica, la superficie que se le reconoció a Alemania, era de unos 360.000 kilómetros cuadrados. Tengamos presente que la Argentina es 2.800.000, sí, su territorio continental, sin, sí, hablar de sí, zonas oceánicas. Sí, así que 360, Alemania estamos en una, serían 5 o 6 veces la superficie de Alemania menor que la Argentina. Sí, sí, sí. Pero la Alemania Occidental, las 3 zonas que después constituyen la República, sí, Federal Alemana, ocupa 250.000 kilómetros cuadrados. Y la Alemania Oriental o República Democrática, 110.000. Sí, un 5% del territorio argentino, del territorio continental, sin contar la Antártida y sin contar el mar. Pero a su vez, sí, claro, porque en la República Federal Alemana quedaron en la década del 60, tengo datos, sí, 61 había 60 millones de habitantes y en la Alemania Oriental 18, sí, ¿no? Sí. Pero Alemania perdió 114.000 kilómetros cuadrados que, sí, le fueron quitados de las, sí, llamadas provincias o territorios orientales, claro, que para más tenían una... Prusia Oriental y Pomerania. Bueno, Prusia Oriental es Kaliningrad, claro, ahí estaba Königsberg, la ciudad de Kant, que hoy se llama Kaliningrad, se llama desde entonces, sí, 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 sigue, sí, siendo llamado, y es parte de Rusia hoy, sí, sí, después, sí, de la Unión Soviética. Se anexó, sí, ese territorio, sí, sí, y quedó... Desapareció Königsberg y quedó Kaliningrad, ¿no? Sí. Esa era la realidad, dividiendo, ¿no?, Prusia Oriental. Por supuesto. Alemania, lógicamente, perdió los territorios anteriores. Más Silesia, las ciudades, Breslau se llama Wrocław, es decir, todo lo que fue perdido en Silesia, sí, la perdió a expensas, sí, de Polonia. Sí, sí, sí. Katowice, que se llama Katowice hoy, y así sucesivamente todas las ciudades que han tomado... Sí. Han tomado nombres eslavos. Esto es importante porque... Que eran parte de Silesia, ¿no? Porque... por el Pacto de Yalta y en principio traicionando a Polonia, que era su aliado, sí, Polonia fue el país más traicionado por sus propios aliados de toda la guerra, ¿verdad? Hasta el ocultamiento de la masacre de Katyn que hicieron los
rusos y se pretendieron atribuir a los alemanes que recién los reconoció el gobierno Gorbachov. En el final, cuando ya desaparecía la Unión Soviética, a punto de desaparecer la Unión Soviética, en un acto extremo, Mikhail Gorbachov reconoció eso con el último gobierno, llamémosle comunista de Polonia, del general Wojciech Jaruzelski. Era Jaruzelski presidente de Polonia, y se reunieron con Gorbachov y hizo un homenaje en el bosque de Katyn a las víctimas, reconociendo, les dijeron víctimas del estalinismo. No nos engañemos, son víctimas del comunismo. Dijeron del estalinismo, no del estalinismo, no del comunismo. Era el sistema comunista era un sistema de liquidación de las personas. O se adaptan o se los mata. Eso fue el sistema. Así actuaron, así mataron cientos de millones de personas, ¿no? Ahora, esta pérdida de territorio implicó, desde el punto de vista económico, una pérdida demoledora económica para Alemania, porque perdió todas las minas de alta silencia, alta y baja silencia, porque en la Primera Guerra Mundial había perdido la alta silencia. El oriente industrial lo perdió, le quedó el occidente controlado por Francia, el del Sarre, pero el otro lo perdió. Es claro. En el Sarre, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, quedó sometido a jurisdicción y explotación francesa, pero sujeta a un plebiscito que se hizo en el año 1957 y que, como había pasado en el año 1935, le dio una abrumadora mayoría del no, a la población, porque era población alemana sometida compulsivamente, sobre todo por las minas de hierro del Sarre. Claro, además de eso había un maltrato de la población, como los noticieros lo demuestran, los noticieros franceses, no digo noticieros alemanes, noticieros franceses muestran el maltrato y la vejación de la población en el Ruhr. ¿Cómo lo iban a votar? Hay que entender que la población alemana, después de posguerra, no tenía derechos cívicos. No tenía derechos cívicos. Eran habitantes, eran lo que se llama habitantes, no ciudadanos, habitantes, gente que habita en un lugar. Sí. Y que la pérdida de esta superficie implicó algo tanto más grave, que era la pérdida de los recursos que había ahí. Por supuesto. Alemania inundada de refugiados. La oleada de avance comunista implicó el desplazamiento, según los datos más o menos oficiales, entre 12 y 16 millones de personas de habla alemana. Pero eso implicaba el tratamiento de los alemanes. Pues estás hablando de los desplazados, ¿no es cierto? De los desplazados, los refugiados. Sí, exactamente, es eso, 18 millones. Y hay un pico más, pero ya no son alemanes que escapaban igual del comunismo. Es un pico de 3 o 4 millones, impreciso, porque no hay estadísticas casi, es abulto. La República Federal Alemana, y ahora Alemania sí tiene estadística, por eso ahora hablan de los no alemanes también. ¿De los no alemanes también? No, de alemanes, por eso ellos hablan. Refugiados de habla alemana, que según los datos van desde 12 a 14. Exacto. Pero la migración pasó los 16 millones de habitantes. 18, igual 18 casi, ahí andaba, cerca de los 18. Según lo que yo he visto, ¿no? Fue la migración más grande de la historia moderna que se produzca, porque esa gente perdió todo. Se ven los documentales de la época, la gente con carretillas precarias, con bueyes, con una carreta llevándose lo que podían, una usurpación. Pero además los alemanes perdieron lo que se llama sus derechos cívicos frente a los aliados, porque la rendición incondicional implicaba justamente esa, la de que la población podía ser mandada. Cuando se enfatiza tanto la política de violación masiva que hubo de mujeres alemanas por parte de los rusos, se estima que hubo cerca de 2 millones de denuncias de violaciones. Después, más tarde, ahora ya con el gobierno Putin, se mandó la ironía de que se soslayaban las violaciones que se estaban ahora desclasificando del ejército norteamericano. Del ejército norteamericano, francés y británico, ojo, digamos las cosas, en proporción. En escala de violaciones, los rusos, número uno en forma masiva, porque número 2, era también un proceso de limpieza étnica.
Porque la gente confunde, cree que la limpieza étnica no es solamente la muerte de la población original, sino la violación de las mujeres para que cambie la composición étnica de la población y se produjese una población mixta, es decir, mezclada. Exacto, nosotros hemos citado acá, exacto, lo que vos decís es exacto, nosotros hemos citado acá el famoso poema, llamémosle así, de Ilya Ehrenburg, donde dice: matad a la bestia fascista, matad a sus mujeres y matad a sus niños, matad a los ancianos para que no haya memoria, a sus niños para que no haya futuro y a las mujeres para que no puedan reproducirse. Esto lo dice Ilya Ehrenburg y le costó una clínica psiquiátrica. Stalin dijo: no, eso no, va a provocar odio entre los alemanes. Pero los mensajes que Ilya Ehrenburg, que era una especie de vocero de prensa oficial, mandaba todos los mediodías al frente de batalla ruso. Yo lo rescaté de publicaciones italianas, eran terroríficos, eran del carácter soldado ruso que estás en el frente, dice, estás en Alemania. La hora de la venganza sonaba. Cuando veas a un Fritz o a un Franz caminando, mátalo. Sí, exactamente. Cuando veas a una mujer alemana, tómala, es tuya. Así. Eso, dicho a la soldadesca que estaba allí, por eso decía: matar a los niños y a los ancianos para que no haya memoria, a los ancianos, y a los niños para que no haya futuro. Fue tan terrible que parece que Stalin tomó medidas contra él, lo sacaron de circulación a Ehrenburg después de haber dicho todas esas cosas, ¿no? Después por lo que dijo, pero los hechos no se frenaron. No, los hechos no se frenaron, eso es verdad, trataron de suavizarlos, pero no se frenaron. Las tropas de élite soviéticas sí tuvieron un cierto resquemor, porque era tan brutal, que las mismas tropas de élite soviéticas decían: cuidado que ahora vienen los monstruos atrás, y los monstruos eran la soldadesca, lo que se llama soldadesca. En el libro de Jürgen Torwald, comenzó en el Vístula y terminó en el Elba, un documento se da un panorama tremendo de lo que fue la ocupación soviética en la zona oriental. Un documento fundamental, el libro de Torwald. Ese libro de Torwald es un documento fue fundamental. en la década del y el otro, 50, aunque 60. Limitado al tema religioso, no puede desconocer el entorno, que es el informe de los obispos de Silesia y los pastores de Silesia con la entrada del Ejército Rojo. Ese informe, que es de tipo religioso, porque se refiere a la persecución de los religiosos, no puede desconocer el entorno, que fue una persecución general contra toda la población germánica por venganza. Esa venganza ¿cómo se llama?, soviética, tuvo su réplica por cansancio de guerra o por lo que vos le quieras llamar, cualquier atenuante que le quieras poner, en este orden: primero los norteamericanos, después los soviéticos, por supuesto, ¿no? Primero los norteamericanos, segundo los ingleses y tercero los franceses, con matices. Por ejemplo, cuando uno dice la venganza soviética, no te olvides que la venganza soviética venía pegada con la venganza del ejército polaco comunista, que el ejército polaco de Lublin, el ejército comunista, venía con el ejército rojo. Entonces las atrocidades eran compartidas, ¿no es cierto? Y además, en el caso de la Alemania, después Alemania Occidental, o sea, hasta el Elba, ¿por qué que son los principales eran norteamericanos? Porque era más cantidad, había más cantidad de norteamericanos que de ingleses y de franceses. Pero el tema es el refinamiento. Las peores torturas y las peores barbaridades dentro de este espectro, olvidémonos de los soviéticos por el momento, hablamos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Si bien Francia es la que tiene menores cosas, menor cantidad, no en sadismo. En sadismo han sido terribles porque dejaron libre mano a los Gumié, a las tropas del Rif, a las tropas marroquíes y argelinas del Rif, que eran tropas de montaña de una crueldad fenomenal, que son las que devastaron el sur de Italia. Hay muchos episodios, por ejemplo, que en la zona de ocupación norteamericana operaban comandos de venganza, muchos constituidos por judíos de la resistencia comunista, exactamente, que bajo el amparo norteamericano y a veces usando uniformes norteamericanos secuestraban y asesinaban. Eso en la zona norteamericana, inclusive envenenaron el pan en los campos de concentración donde había gente de la Waffen-SS. Por supuesto, eso sucedió y tuvieron que intervenir las autoridades. Eso en la zona norteamericana. Pero en la zona francesa, que no tenían ese problema, le dieron libre curso a los Gumié, a los argelinos y marroquíes que ya habían devastado en Italia. Que ellos pedían dos cosas: violación, es decir, mujeres, y saqueo.
y saqueo. Ahora el problema es que, como sabemos muy bien, entre esos pueblos es muy difícil distinguir la condición específica sexual. Para ellos un niño equivale a una mujer. Entonces violaban niños y violaban gente para humillarla. Es una vieja tradición, no te olvides cuando se toma Constantinopla en 1453, ¿no es cierto? Con la toma de Constantinopla, la familia imperial fue violada y violaron al mismo emperador, según algunos relatos, violaron al mismo emperador para humillarlos, porque está la humillación. Pero también. No, el emperador murió luchando. Bueno, el que murió luchando, los príncipes que habían quedado, sí, el emperador murió luchando, sí. ¿Verdad? La familia imperial la violaron. Eso tiene una larga historia. Los turcos, el Imperio Otomano se caracterizaba justamente por esa práctica. Venía de los hunos también. No, de la Siria, sobre todo de la Siria, porque los hunos devastaban. Los hunos mataban directamente, pero los asirios aplicaban torturas refinadas. Vamos a otro tema, pero los hunos practicaban lo que ahora se llama limpieza étnica, porque ellos venían para reemplazar la población. Por supuesto, pero mataban, o sea, lo estamos diciendo claramente, mataban. En cambio los asirios no mataban simplemente, sino que practicaban refinadas torturas antes de la muerte. Eso de Asiria pasa a Turquía, Turquía lo heredó de Asiria, eso viene, todo Medio Oriente tiene esa impregnación, por eso son tan crueles. Primer bloque. Yo pido a la gente que escucha este programa que busquen la historia de Onken, el tome de Siria y Babilonia, y ahí están las tablillas de arcilla de la época de Asiria que describen minuciosamente las torturas como si fuera un código legal, ¿no es cierto? Pero por eso simplemente para redondear este primer bloque, lo que tratamos de hacer es caracterizar cuál era el estado de destrucción y de opresión sobre la población alemana hasta el año 47, es absolutamente en que se produce un cambio que, bueno, vamos a ver ahora en el segundo bloque. Exactamente. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con este programa que es el número 77, que estamos tratando el tema de lo que fue la conformación de la Alemania Occidental, lo que luego iba a ser la República Federal Alemana. En este segundo bloque vamos a prestar atención a qué pasó en materia económica como en Alemania. La situación de destrucción, de pérdidas humanas, territoriales, recursos, fue endémico. Paradójicamente, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales, no Rusia, no Stalin, hablaron de que no se le iba a imponer reparaciones a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, visto fríamente, eso parecía una burla.
cuando el país se había rendido incondicionalmente, cuando el país era motivo de un saqueo indiscriminado, sobre todo de la parte soviética, cuando los aliados disponían directamente de saqueo, por ejemplo, el oro de Alemania fue robado directamente y llevado, se supone, por los norteamericanos a Fort Knox. Después se armó mucho la teoría, la fábula de que había tesoros escondidos, que los alemanes habían tirado en los lagos que nunca se encontraron. No, hubo una... un lago se hizo famoso, el Teplitz. El Teplitz, claro. Pero la realidad es que los norteamericanos mismos filmaron el descubrimiento del oro almacenado en una vieja mina de sal abandonada, no sé si en la Selva Negra o en qué lugar de Alemania, y dónde fue a parar ese oro. Por eso, entonces no tenía sentido a un país ocupado donde se disponía discrecionalmente de sus recursos imponerle reparaciones, porque estaba siendo objeto de saqueo. Stalin habló de una reparación de 20.000, lo que sería... Casi todo, disculpame la interrupción, casi todo eso estaba concentrado en una zona, que ahí está Salzburgo, en Austria, entre Austria y Alemania, que se llama Salzkammergut, que si vos te lo traducís quiere decir que cámaras o cuevas de la buena sal. Salzkammergut, que es una región. Ahí están todas las cuevas de sal. Bueno, en una de esas cuevas son conocidas las fotografías norteamericanas que lo hallaron. Pero el tema era así. Yo decía en el bloque anterior, hay un cambio entre el plan Morgenthau que fue aplicado en Alemania hasta el año 47, en que los Estados Unidos ya, con las desinteligencias crecientes con la Unión Soviética, empiezan a necesitar organizar Alemania porque el vacío geopolítico que se había producido en Europa central hacía necesario que el trato con Alemania tuviese que cambiar. Además, era no solamente Alemania, sino era toda Europa occidental la que estaba sumida en la pobreza, en el problema de la reconstrucción. De ahí viene el Plan Marshall, que tiene un punto a favor y un punto en contra. En realidad el Plan Marshall no fue tampoco ningún plan de beneficencia, fue un plan de reconstrucción europea, porque los préstamos del Plan Marshall, que eran préstamos, contenían en algunos casos donaciones, pero fundamentalmente eran préstamos, eran con la condición de que los insumos, los materiales se comprasen a los Estados Unidos. Sí, claro. O sea, yo te presto para que vos me compres. Exactamente. No, es decir, yo te derroté y te doy un préstamo para que vos me compres y me compres el producto y además me pagues el interés por lo que te presté. Está claro que es así. Además, un hecho importante, la misma industria alemana, las empresas alemanas, fueron captadas y obligadas a compartir con capital financiero internacional de Estados Unidos. Vos lo has mencionado también, el tema de las patentes. Las patentes se hizo tabla rasa. Por eso. Se presentaba un tiempo y decía, quiero las patentes de esto y se las tenían que dar. No, ocurrió lo siguiente, eso está contado en un libro específico. Ahora no recuerdo el autor, ¿no? Lo he visto, en varios lados. El archivo alemán de patentes había sido ocultado en una cueva también en la zona de Selva Negra, ¿no? Sí. Y contenía el corazón del archivo, que imagínate, eran centenares de miles de cosas. Exacto. 500.000 de las patentes correspondían a productos químicos y farmacéuticos desarrollados en Alemania. Exacto. Que fueron saqueados por los norteamericanos, que después les impusieron a los alemanes el acuerdo de patentes, era patentes y no sé otro nombre, del año 1948. Ajá, Eso tengo toda la documentación, es en un libro de un norteamericano, Harris, de Fondo de Cultura Económica, donde se habla en detalle. Solamente el valor de esas patentes era incalculable, porque fue el motivo. Eso es importante tenerlo presente en la Argentina, porque cuando fue el gobierno Menem, vino la presión para que se reconociera
cuota por patentes farmacéuticas que fue impuesto por los Estados Unidos a la Argentina. Exacto. Y yo reflexionaba, digo, paradójicamente los Estados Unidos se pusieron muy firmes en exigir que la Argentina le pagase patentes que ellos habían a patentes que ellos habían robado en Alemania. Exacto, es una cosa muy curiosa. Ahora, ¿qué ocurre? La situación económica era cada vez más grave. Y el avance de la pobreza, el avance del descontento social, el avance de la explotación de la población alemana, ya hacía temer el descontrol. Y ese descontrol iba a ser aprovechado por el avance comunista. Desde ese punto de vista, Stalin fue más hábil, porque Stalin conformó rápidamente en un estado policíaco la Alemania Oriental. Sí. Y como vamos a ver más adelante en el próximo programa, cómo se conformó la República Democrática Alemana, pero lo hacía con idea de que no iba a alargarse una operación militar, porque la tan temida Tercera Guerra Mundial inminente, en mi opinión, por todas las cosas que uno ha leído, la Unión Soviética no estaba en condiciones de desarrollarla, pero sí había tomado un apuntalamiento la expansión del comunismo. Entonces, la consolidación en los territorios ocupados. Por eso pensaba en términos más políticos que económicos. Por eso le interesaba más el territorio físico que la imposición de leyes económicas. Mucho más importante. Es más realismo político, es más real político en el sentido territorial. En ese sentido, Stalin sabía mejor lo que quería, porque había obtenido de los aliados el reconocimiento de la línea Curzon, antes de la Primera Guerra Mundial. Y en compensación, porque se habló de eso, en compensación le robaban el territorio alemán al este de la línea de los ríos Oder-Neisse, que eran 114.000 kilómetros cuadrados con sus recursos, como hemos dicho. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? La situación alemana ya era caótica. En Alemania no había moneda, el Reichsmark había perdido su valor, se había caído en una economía de trueque, hasta las colillas de cigarrillos se utilizaban como moneda convencional, la situación de pobreza, de confusión era total, no tenemos tiempo para desarrollar en detalle, pero a raíz de eso... Solo podemos decir una sola palabra, atroz, la situación era atroz, caótica, desde el punto de vista humano, económico, social, era atroz, no mala. Pero más allá de las calificaciones, la situación era caótica. No se podía controlar la atrocidad, incluye el caos. La economía. El caos es parte activa de la atrocidad. Se instaura, sobre todo bajo el manejo aliado, pero fundamentalmente norteamericano, se instaura la necesidad de que se aglutinen dentro de la trizona, dentro de la zona de Alemania Occidental, medidas previas a la constitución de un Estado independiente. Un Estado fantoche, pero que nunca lo fue. Un Estado formal. Un Estado formal. No independiente, sino formal. Entonces, se procede a la reforma monetaria. ¿Por qué era importante la reforma monetaria? En lo inmediato y en lo formal, porque Alemania no tenía moneda y porque el Reichsmark había perdido su valor. No existía más, había desaparecido. Había perdido totalmente su valor, había una inflación galopante. Había desaparecido, era una moneda que fue anulada, no existía más. No tenía claro valor porque allá las transacciones no se hacían. Estaban, como se llama, muchos billetes habían sido, como se llama, sobresellados para los intercambios elementales, pero ya no se lo reconocía como moneda, por eso estaba el trueque. El trueque es parte de esto. Y aparte el caos, el mercado negro, etcétera, era una situación caótica producto de la anarquía imperante. Entonces, como primera medida, ahí toma intervención un grupo de economistas calificados que no tenían extracción nazi, y ya se había desarrollado este movimiento en la década del 30, que fueron los economistas de la Escuela de Friburgo, de la Universidad de Friburgo, en el Baden-Württemberg.
cuyo titular era un profesor. Yo tengo un libro de él, de manual de economía, Walter Eucken, pero había una serie de economistas que dieron lugar a la llamada economía social de mercado, que después populariza Erhard y se difunde como un neoliberalismo, cuando en realidad no era propiamente una base liberal formal, porque la escuela de Friburgo era justamente una escuela que tenía influencia social cristiana alemana. Y consecuentemente el planteo que se hacía era el de llamado ordoliberalismo. La palabra ordoliberalismo significaba liberalismo con intervención estatal, ¿no? Donde se reconocía, con lo cual se generaba un conflicto con la idea del liberalismo clásico, que es un liberalismo de tipo anárquico, como en la Argentina propone hoy en día el presidente Milei. Es decir, el liberalismo llevado a su máxima expresión es anarquismo, ¿no? En cambio, el ordoliberalismo era el liberalismo con orden. Una forma de tirarse en paracaídas para no estrellarse contra el suelo. Lo entendés, está claro, para decirlo en términos simples. Entonces, es como me tiro en paracaídas, si no me rompo las piernas. Entonces se llega a una confluencia entre esta escuela de Friburgo, que fue la que más aportó, incluso Wilhelm Röpke y otros economistas conocidos de la época, que tenían extracción cristiana. Influían, el pensamiento era más social cristiano. Müller-Harnack era uno de los que yo leí más importantes. Con eso se constituye, primero se hace la reforma monetaria. La reforma monetaria tuvo en realidad no solamente una finalidad de ordenamiento, sino también de equilibrio en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque a través de la reforma monetaria, como ocurre normalmente, se robaron los ahorros del pueblo alemán. ¿Qué pasó? Se estableció la conversión forzosa de los viejos marcos alemanes, el Reichsmark, en nuevos Deutsche Mark, ¿no? o marcos normales, a una relación de conversión de 1 a 10. Pero que era discriminada de tal manera que podía llegar a ser hasta 1 a 100. Con eso licuaron los pasivos de todos los ahorros alemanes que se habían acumulado durante la guerra, porque Alemania había financiado la guerra fuertemente con ahorro forzoso. Entonces los alemanes habían acumulado teóricamente sumas muy altas de ahorro forzoso. Al producirse la reforma monetaria licuó esa diferencia y consiguientemente todo el pueblo alemán perdió miserablemente sus ahorros en relación hasta 1 a 100. De 100 a 1. Todas formas, son distintos rostros de la venganza. La realidad ahora, es esa. Eso sirvió para hacer borrón y cuenta nueva, y gracias a la laboriosidad y la inteligencia alemana, los alemanes, pese a haberles sido saqueados económica y financieramente el país, encararon lo que se llamó el milagro alemán, que en realidad hay que aclarar que fue el segundo milagro alemán. Pero lo hablamos en el próximo bloque porque tenemos que cortar. El primero había sido el de la década del 30. Eso creó la base para constituir la República Federal Alemana. Ahora sí, vamos a un corte. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos con el tema de Alemania Occidental en este tercero y último bloque. Hemos hablado, aunque por desgracia muy apretadamente, de la caótica situación económica y cómo los aliados occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, dirigieron la economía alemana hacia un ordenamiento. El artífice de ese ordenamiento desde el punto de vista económico fue el profesor Ludwig Erhard, pero el artífice político había sido el canciller Adenauer. Adenauer era un hombre en realidad puesto por los norteamericanos allí. Es sabido que cuando él había sido alcalde de Colonia desde el año 1917 hasta 1933, que es desplazado por el nazismo. Pero pierde las elecciones, ojo, pierde. ¿Cómo? Pierde en el 33. En el sufragio la pierde, ganan los nacionalsocialistas. Sí, quiero decir, desplazado no violentamente, sino... Sí, desde entonces él se recluyó. Habría mucho para hablar de Adenauer, porque en realidad Adenauer era doblemente filo norteamericano, fue elegido como tal. Se dice que cuando las tropas norteamericanas entraron en Colonia, el general, que no era Bradley, era otro, no quiero macanear, pero lo leí de un trabajo, de un artículo periodístico alemán, apenas entró en Colonia fue directamente al domicilio de Adenauer, año 45. ¿Por qué? Porque era el hombre preparado y además él había pertenecido al Partido Católico de Centro, que había sido un partido, o el Partido Renano, un partido bastante cuestionado, porque hasta incluso en la época de entreguerra fue medio secesionista, estaba muy influenciado por la política francesa y había mantenido, digamos, una diferenciación con el resto de Alemania porque era la zona de Renania fuerte y dominada por el Partido Católico de Centro. El problema de esto, pero eso vale para todos, es que predominan los principios ideológicos o de adscripción a partidarias sobre el interés nacional. Esto siempre fue así. Adenauer intenta soldar esas cosas que a veces no se pueden soldar, las intenta soldar con mediano éxito de algún modo, y además porque, como vos muy bien decís, tenía el apoyo norteamericano. Felizmente, pues si no, no sé qué hubiera sido, ¿no? Adenauer en lo personal era muy respetado, pero tenía una vinculación. Yo creí que él era viudo de un primer matrimonio y casado con una mujer judía conversa, Sincer, que lo acompañó. Después se suicidó ella en el año 48, creo. ¿Tan rápido? Sí, una historia personal, porque relacionada con que a él lo habían detenido como sospechoso dentro del atentado del 20 de julio. Y ella lo delató, pero no lo delató voluntariamente, lo delató por una imprudencia. Y se dice que quedó muy remordida por esa, porque no es que fue una traición directa, y creo que años después se suicidó por ese motivo, y él muy viejo sucedió. Pero dejando de lado el episodio personal, Adenauer fue un hombre que acomodó la situación en Alemania Occidental a imagen y semejanza de la
política norteamericana. Sí, claro, claro. Por eso Adenauer en realidad es un bote salvavidas, es un salvavidas. No, él en lo personal no era un hombre objetable por su trayectoria personal, era un hombre muy católico, de línea, sano. Por eso digo, es un bote salvavidas. Sí. No es una nave que lleva a Alemania, no, es un bote salvavidas, salvó lo que se pudo. Además, repitamos, los norteamericanos no hacían esto por vocación de favorecer a Alemania, sino porque necesitaban un dique de contención, porque veían que no iban a poder manejar, porque no tenían la capacidad para manejar el movimiento político y además, comunista. Lo hemos dicho en otro programa, la miseria, la tremenda miseria que estaba pasando en el pueblo alemán, podía suponer una tentación del otro lado, porque del otro lado la Unión Soviética simplemente ocupó, puso sus hombres y les dijo hagan esto. Exacto, la pobreza provocada por el Plan Morgenthau era funcional a la expansión comunista, como ya había ocurrido en otras oportunidades. Por supuesto, conviene decir una cosa, los comunistas no movieron un pelo para aprovechar eso. Respetaron Yalta, se respetó Yalta y Potsdam rigurosamente, no movieron un pelo, ni un milímetro se movieron. Pero además, cosa importante que sirve de entonces como ejemplo, la socialdemocracia alemana, el Partido Socialdemócrata, hace una conversión, después fue una famosa conferencia, pero eso fue a posteriori, la conferencia de Bad Godesberg, donde el Partido Socialista Democrático declara su ruptura con sus antecedentes marxistas y declara que acepta las reglas del capitalismo, etc. Así se crea el tándem socialdemocracia-liberalismo. Una cosa muy curiosa también es que la escuela de Frankfurt, la funesta escuela de Frankfurt, toma esta actitud, porque acuérdense que la gente de la escuela de Frankfurt se exilió en Estados Unidos. Algunos quedaron con Marcuse y otros quedaron en Estados Unidos, pero otros, es decir, le quitaron, el primero se llamaba Escuela Marxista de Frankfurt, le sacaron lo de marxista y quedó Escuela de Frankfurt. Pero la Escuela de Frankfurt tiene origen clara y netamente marxista, ¿no? Sin ninguna duda. Pero compatibilizado con el socialismo democrático moderado, que es el que después sucede a Adenauer, por eso después lo sucede a Adenauer. Lo limpiaron con la bandina y oxigenaron, echaron agua oxigenada y la bandina le bajaron los decibeles. Pero vamos a la Constitución de la República Federal Alemana, que se produce en el año 49. Exacto. Previamente se impuso la reforma monetaria para unificar las zonas, pero el Estado se constituye sobre bases federales, en base a los antiguos reinos que se transformaron en Länder, estados federados. Y esos estados federados constituyen la República Federal Alemana, unificando los 16 Länder de la zona occidental. Exactamente. Mientras que en la República Democrática Alemana eran 5 los Länder. Ahora, con esa unificación financiera por la reforma monetaria y por la laboriosidad alemana, se produce un rápido desarrollo que fue tipificado como milagro alemán, ¿no? Como segundo milagro alemán, para diferenciarlo del que había ocurrido en la preguerra en la década del 30 bajo el nazismo. Exactamente. Alemania empieza a tomar un despegue acelerado con apoyatura norteamericana, como muy bien lo demuestra el doctor Eduardo Conesa, con el apuntalamiento de un tipo de cambio competitivo, tipo de cambio alto, con políticas de desarrollo, y consecuentemente empieza a producirse un despegue notable con respecto a la Alemania oriental. Y se convierte así en la base más poderosa de la OTAN en el frente, porque es decir, hay que señalar esto una vez más, Alemania federal es un Estado administrativo, jurídico, económico, sin soberanía, sin decisión propia. Toda su política exterior al 100% está subordinada a los angloamericanos. Potencia económica, pero un satélite político. Exactamente. Esto Ahora, que tener en cuenta. Y acá completar esto. El artículo 24, quiero ver el artículo 24, ¿no? Dice, la Federación de la República Federal podrá transferir derechos de soberanía
mediante ley a instituciones internacionales. Es decir, está establecido en la misma ley, acá lo dice. La Federación podrá incorporarse para defensa de la paz a un sistema de seguridad colectiva. Claro, Constitución directa, artículo 24, ¿no? Aquella restricción de derechos soberanos que promueven y aseguren un orden pacífico y duradero entre los pueblos del mundo. Lo subordina completamente. Para la solución de controversias internacionales, la Federación se adherirá a convenios sobre el arbitraje internacional de amplio y obligatorio, es decir, declina todas sus funciones. Es que no la tenía, pero claro, vamos está en la ley ya, a lo previo. Se constituye un Estado federado provisorio de Alemania. Ese es el gran cambio que se produce en el año 1949. Eso se produce en mayo. Y en contramedida, en octubre, la Unión Soviética constituye en los territorios ocupados la República Democrática Alemana. Es decir, da lugar a la constitución de las dos Alemanias. Con lo cual se institucionaliza de común acuerdo de que las zonas de ocupación militar que habían sido transitorias, como ocurrió también en Corea, que habían sido zonas pensadas transitoriamente y que después se convierten en estados definitivos. Ahora, la Alemania federal, con su mayor potencia y su mayor representatividad dentro de lo que era, carga con el mayor peso financiero, sobre todo por el tema de la llamada cuestión económica de las reparaciones, que con un grado de hipocresía se decía que no existían. En realidad, claro, con un país que había sido saqueado, agregarle reparaciones parecía una burla. Un país donde se había echado mano. Pero se hizo con el argumento de no imponer a Alemania las condiciones del Tratado de Versalles, etc. Pero Alemania va a negociar el famoso Acuerdo de Londres de 1953. Que está digamos una cosa, esto es peor que el Tratado de Versalles, a los efectos de dominio del territorio es peor. Dentro de este esquema que hemos hablado y que vos mismo estás mencionando, el Acuerdo de Londres no era sobre reparaciones, sino sobre las deudas alemanas, que asumía solamente la República Federal Alemana. ¿Por qué? Porque al no haber un Estado unificado, todavía no se podía decidir ni sobre fronteras ni sobre reparaciones totales. Pero ¿qué ocurre? Sí sobre deudas. Y a la Alemania federal es obligada a reconocer las deudas del Tratado de Versalles pendientes. Por eso se le reclaman lo que eran dólares de esa época, 30.000 millones de dólares, de los cuales la mitad correspondían al impago de los del Tratado de Versalles que había hecho el gobierno nacional socialista, y la otra mitad eran las deudas de posguerra, dentro de las cuales estaba el Plan Marshall, que del Plan Marshall se ha hablado mucho, pero en realidad el Plan Marshall no fue el determinante del milagro económico alemán. Incluso Alemania no fue el principal país favorecido por el Plan Marshall. Inglaterra recibió el doble de lo que recibió Alemania, Francia Vamos a decirlo también. En una sola frase. El Plan Marshall es una maniobra política más como tantas otras y económica. Y aparte, el milagro alemán, o el llamado milagro alemán, se produce por una sola razón, excluyente, una sola, la capacidad de trabajo del pueblo alemán. Nada más. Nada más que eso. Eso es todo. Ahí se termina. Desde ya. Únicamente por eso, excluyente. Ahora, el que maneja esas negociaciones... Que se adaptan, claro, a capacidad, cuando digo capacidad de trabajo, que se adaptan a todas las circunstancias. Se convierten en adaptador. El Acuerdo de Londres fue manejado por un banquero alemán, Hermann Abs, que entre paréntesis había sido funcionario alto financiero del Reichsbank y de la época de un funcionario de la administración nazi, ¿no? Pero al cual no se le pudieron imputar ningún cargo personal ni político, y él consigue fuertes exenciones, de tal manera que, dejado aparte el reconocimiento de las deudas que se le impone del Tratado de Versalles, como después se le impone a Rusia el reconocimiento de la deuda de los zares, porque en la convención, en la
En la lógica bancaria, no puede admitirse que quede un precedente impune de un default. Entonces Alemania por eso es obligada a reconocer a posteriori las deudas de Versalles. Sí. En cambio les conceden sí una quita del 50% sobre las reparaciones de guerra, que eran entre 14, las deudas posguerra, sí, que eran entre 14 y 15 mil millones de dólares. Sí. Por lo cual de 14 y 15 se les reducen a 7 mil millones de dólares, sí, sí, que Alemania tenía que pagar con un horizonte de tiempo, pero cancela anticipadamente y de tal manera se libera de esas deudas del Acuerdo de Londres en el año 1983. Con eso prácticamente estabiliza la situación alemana, aunque queda después un capítulo que veremos a posteriori, que fueron las deudas por restituciones y reparaciones que vinieron después del Acuerdo de Londres, que eran fundamentalmente dirigidas a reparaciones de guerra a la comunidad judía por pérdidas de guerra que no estuvieron contempladas acá, sino que fueron motivo de acuerdos separados. Sí. En definitiva, en el año 49 se constituye la República Federal Alemana sobre bases de economía capitalista, sí, con consenso incluso de la oposición socialista, y eso da lugar a la réplica soviética de crear una república democrática. Y automáticamente la República Federal Alemana como Estado provisorio se incorpora a la creada recién OTAN. Sí, NATO, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tenía por finalidad oponerse a la expansión comunista. Sí, formalmente. En realidad, de verdad, es aplicar las políticas que servían a los intereses financieros de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Sí, punto. Nos movemos punto. En el marco del tándem Yalta-Potsdam. Exactamente. No se movieron de allí. Exactamente. Y por eso hablaba yo de que la cuestión alemana está en el nudo de la Guerra Fría, porque lo que se llamó Guerra Fría en realidad era la contraposición de intereses y el posicionamiento en cuanto a qué, al control de la Europa central. Por supuesto, el control para que el control de la Europa central no cayera en manos del comunismo. Ni la OTAN ni el Pacto de Varsovia, del cual hablaremos después, se enfrentaron, posteriores, no se dispararon ni un solo tiro entre ellos, nunca. El conflicto fue como esos matones que se amenazan uno a otro pero no se pelean. Esto fue exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es que tendríamos que hacerlo ahora, después de que hablemos de ¿para qué sirvió el Pacto de Varsovia y para qué sirvió la OTAN? ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a ver con el tema de Alemania Oriental en el próximo programa, porque ahora no nos dan los tiempos. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.